¿Alguna vez el destino te ha arrancado de la cima del poder solo para estrellarte contra la cruda realidad del sacrificio silencioso? Esta crónica te llevará desde el lujo más deslumbrante hasta el rincón más oscuro de la necesidad humana, revelando una verdad que cambiará tu alma para siempre. Si te apasionan las historias que golpean directo al corazón, suscríbete ahora a Secretos sin Cadena. Publicamos videos nuevos todos los días. Dale like si este relato te atrapa y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchas y a qué hora. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad. Andrés Salcedo sostenía una pluma de platino suspendida a escasos milímetros del contrato más ambicioso de su carrera. Estaba en la mesa de honor del Elite, el restaurante más exclusivo de Puerta de Hierro en Guadalajara, rodeado por 3 directivos inmobiliarios que esperaban su rúbrica para cerrar una transacción de 45 millones de pesos. Todo era perfección milimétrica. El aroma a café de especialidad, el murmullo de la Elite y Andrés, luciendo un traje gris Oxford impecable, proyectando la autoridad de un magnate de 32 años. Su mirada fría se desvió un instante del documento y, entonces, la vio. El impacto fue tan violento que sintió el oxígeno ser succionado de sus pulmones. A unos 15 metros, en un rincón semioscuro, una mujer encorvada limpiaba una mesa vacía. El contraste era desgarrador. Entre mármol importado y la cristalería de Murano, ella vestía un uniforme de limpieza azul eléctrico, gastado y con el cuello amarillento. No fue la ropa lo que detuvo su corazón. Fue el rostro. Era Renata, su exesposa, la mujer que fue el centro de su existencia y ahora parecía un fantasma de su pasado. La pluma de platino resbaló de sus dedos y golpeó el mantel de lino con un ruido seco, derramando tinta negra sobre el contrato. Los ejecutivos lo miraron desconcertados, pero Andrés no podía articular palabra. Hacía exactamente 9 meses que Renata le arrojó los documentos del divorcio con una frialdad glacial. Le dijo que estaba asfixiada por su estilo de vida, que había encontrado a un heredero petrolero en Emiratos Árabes que le daría el lujo que él le negaba. Se marchó sin reclamar un centavo, supuestamente para vivir un idilio en Dubái, dejando tras de sí una herida que Andrés sanó convirtiéndose en un hombre de acero. Pero la mujer frente a él no estaba en un paraíso árabe. Frotaba la superficie de una mesa con un trapo, con movimientos frenéticos. Su cabello, antes ondulado y sedoso, estaba en una coleta descuidada. Su piel lucía irritada y gotas de sudor resbalaban por su frente. Se veía demacrada, con ojeras violáceas que delataban insomnio y sufrimiento. En un momento dado, Renata se giró de perfil y el pulso de Andrés se detuvo ante una revelación física innegable. Bajo el uniforme azul asfixiante, su vientre era prominente, redondo y pesado. Un embarazo extremadamente avanzado. 9 meses de separación y un embarazo de al menos 8. Un murmullo áspero escapó de su garganta. El abogado lo llamó con alarma. Andrés se puso de pie con tal brusquedad que la silla chirrió estridente contra el mármol. En ese instante, el contrato de 45 millones, los socios y su reputación dejaron de importar. El ruido del restaurante se transformó en un zumbido lejano. Renata soltó el trapo y se llevó una mano a la espalda baja, arqueándose con una expresión de dolor que parecía quebrar su espíritu. Respiraba con dificultad, como si el peso de su cuerpo y el de la criatura estuvieran a punto de colapsarla. Aquella mujer, dueña antes de la mitad de su imperio, ahora parecía acorralada por las circunstancias. Andrés dio el primer paso hacia ella con los puños apretados, los nudillos blancos. Una mezcla tóxica de confusión, resentimiento y un pánico visceral hervía en sus venas. ¿Dónde estaba el magnate árabe? ¿Por qué limpiaba los restos de otros en su propia ciudad? ¿De quién era ese hijo? Avanzó esquivando un mesero, con la mirada implacable, decidido a exigir respuestas. Estaba dispuesto a cobrarle cada noche de agonía.
Pero antes de alcanzarla, otra figura se interpuso. Octavio Méndez, el gerente de la élite, un hombre de 45 años con traje sintético gris y rostro arrogante. Andrés se detuvo a escasos 3 metros, ocultándose parcialmente detrás de una columna de granito. Estaba lo suficientemente cerca para escuchar. Octavio pasó un dedo por la mesa limpiada, levantándolo con gesto de asco. ¿A esto llamas cumplir con tu trabajo, Mendoza? Te pago para que este lugar reluzca, no para que esparza suciedad con esa parsimonia que me insulta. Siseo. Andrés sintió un latigazo en el pecho. La Renata que él amó jamás se hubiera sometido. Ahora bajaba la cabeza en un acto de rendición insoportable. Lo siento mucho, señor Méndez, respondió ella con voz ronca y temblorosa. Me sentí un poco mareada, pero ya estoy bien. No me interesan tus excusas, la interrumpió Octavio acercándose amenazante, obligándola a retroceder por su vientre. Llevas toda la semana arrastrándote. Si sigues a este ritmo, te vas a la calle hoy mismo. No, por favor, se lo ruego, suplicó ella levantando la mirada. Los ojos de Andrés se abrieron con horror ante el terror absoluto en su rostro. Necesito desesperadamente este empleo. El alquiler vence el viernes y no tengo para la clínica. Le juro que seré más rápida, pero por favor no me despida. La súplica atravesó el corazón de Andrés como un cuchillo. La ira se transformó en un instinto protector oscuro y peligroso. Ese bulto que traes no es mi problema, escupió Octavio señalando el vientre con desprecio inhumano. Si no puedes con el ritmo porque tu hijo te pesa, lárgate a pedir limosna. Tienes 3 minutos o te largas para siempre. Una lágrima gruesa rodó por la mejilla de Renata, mezclándose con el sudor. Asintió frenéticamente, agarrando el trapo con manos incontrolables. Octavio sonrió con satisfacción enferma y se dio la vuelta. No avanzó 2 pasos antes de que una mano grande y poderosa se cerrara alrededor de su cuello por la espalda, sujetando la tela de su traje con violencia brutal. El gerente jadeó ahogado al ser tirado hacia atrás, topándose con el rostro ensombrecido de Andrés Salcedo. Sus ojos ya no reflejaban calma, sino la furia de un depredador. ¿Tienes algún problema con ella, pedazo de basura?, gruñó Andrés con voz de barítono letal que acalló el murmullo del salón. Octavio palideció hasta la ceniza, reconociendo al magnate inmobiliario más temido del estado. Señor Salcedo, por favor, cálmese. Solo corregía la conducta del personal para no molestar a sus invitados. Tartamudeó. El apellido resonó como un trueno. Renata se quedó petrificada. El trapo blanco resbaló de sus dedos hasta el mármol. Su respiración se detuvo y sus manos se aferraron instintivamente a su vientre, protegiendo al bebé. Andrés soltó a Octavio de un empujón brutal que lo hizo caer de rodillas. Sus ojos estaban clavados con intensidad dolorosa en Renata. El silencio se volvió sepulcral. Andrés la recorrió de arriba a abajo. El uniforme humillante, las ojeras, el pánico y la enorme barriga. Ella retrocedió, chocando contra una bandeja de copas vacías. El sonido de cristales estallando rompió el silencio como un disparo, pero ninguno se inmutó. «¿Andrés?», susurró ella con labios temblando, retrocediendo hasta la pared de madera. Andrés dio un paso, aplastando los cristales con sus zapatos italianos. 9 meses, Renata, dijo con voz baja y áspera. 9 meses exactos desde que huiste arrojando toda la basura. Y aquí estás. Bajó la vista hacia el vientre. El cálculo brillaba en sus pupilas como una sentencia. Ella se cubrió la boca, ahogando un sollozo. Andrés, por favor, suplicó con un hilo de voz. Vete de aquí, te lo ruego. No hagas un escándalo. Solo déjame en paz. Él soltó una risa seca y carente de humor. ¿Que me vaya? Desapareces de mi vida. Me la destrozas diciendo que te vas a Dubái con un magnate. Y ahora te encuentro aquí limpiando la miseria de otros, muerta de hambre y a punto de dar a luz en la precariedad.
Su sombra cubrió a Renata y el aroma de su colonia costosa la golpeó con 1000 recuerdos. Las matemáticas no cuadran. Alzó la voz por primera vez, un rugido en el techo de doble altura. 9 meses desde que te fuiste, 8 de embarazo. Te lo exijo ahora mismo. ¿Quién es el padre? Octavio, desde el suelo, intentó intervenir. Señor Salcedo, si esta empleada lo incomoda, seguridad puede sacarla por la puerta de servicio. Andrés ni siquiera lo miró. Si vuelves a abrir la boca o intentas ponerle una mano encima, compro este lugar hoy mismo solo para destruirlo contigo adentro. Cállate y no te muevas si valoras tu vida. Octavio palideció y se encogió. Renata aprovechó la distracción. Movida por un instinto de supervivencia para proteger su secreto, empujó torpemente una silla hacia el pasillo y tropezó hacia las puertas batientes de la cocina. Giró sobre sus talones desgastados y se lanzó hacia adentro con la intención de desaparecer para siempre. Si esta historia te mantiene al borde del asiento y quieres descubrir si Renata logrará ocultar su secreto o Andrés destapará la verdad a cualquier costo, suscríbete ahora a Cuentos que Enamoran y activa la campana. Comparte este video con quien ame el suspense y los giros del destino, y déjanos en los comentarios tu ciudad y la hora exacta en que nos escuchas. Tu apoyo nos permite seguir trayendo narrativas que no te dejarán dormir. ¡Renata!, bramó Andrés, congelado por un microsegundo antes de que sus piernas reaccionaran para darle caza. Ella empujó las puertas metálicas y de inmediato el calor sofocante de los hornos, el olor a grasa pesada y el griterío de los chefs la envolvieron como una manta asfixiante. Entró como un huracán azul, tropezando entre los cocineros y derribando una bandeja de vegetales. «¡Cuidado, Renata!», gritó un ayudante esquivándola. «¡A un lado!», fue el rugido que lo siguió. Las puertas batientes se abrieron con violencia extrema mientras Andrés irrumpía en la cocina, ignorando cualquier norma de higiene. Su traje de diseñador no encajaba en aquel infierno de acero, pero avanzaba con la determinación de un tanque. Renata miró hacia atrás con terror puro al ver que él no se rendiría. Llegó a la puerta trasera de emergencia, la empujó con todo el peso de su cuerpo agotado y salió hacia la gélida y húmeda noche de Guadalajara. El golpe de la puerta al cerrarse retumbó contra las paredes de ladrillo del callejón, el reverso exacto de la moneda del lujo interior. Afuera apestaba basura descompuesta, humedad y smog. Una bombilla vieja parpadeaba arrojando luz enfermiza sobre los contenedores. Renata se apoyó contra la pared fría, respirando por la boca con jadeos desesperados. El corazón le latía con tanta fuerza que temió que se le rompieran las costillas. Se sujetó el vientre con ambas manos, sintiendo una punzada aguda en la pelvis que la hizo gemir. El bebé se movió inquieto, agitado por el estrés extremo. «Tranquilo, mi amor, tranquilo», susurró con voz rota, rezando para que Andrés la dejara escapar. Pero el destino no aceptaba un no por respuesta. La pesada puerta metálica se abrió de una patada con un estruendo brutal y Andrés salió a la oscuridad. Sus ojos se ajustaron a la escasa luz y allí la vio, acobardada junto a los botes, sucia, temblando de pies a cabeza en ese uniforme azul que le revolvía el estómago de indignación. Caminó hacia ella con pasos lentos, pesados y decididos. Cada paso resonaba en el asfalto mojado con una contundencia que marcaba el fin de cualquier secreto. Renata levantó la barbilla con un último esfuerzo de dignidad, forzándose a reconstruir el muro de hielo que la salvó de su debilidad. «Vete, Andrés», le gritó antes de que se acercara a 2 metros. «No te quiero ver. Déjame en paz de una vez», exclamó con una fuerza que parecía no tener. Andrés se detuvo a escasos centímetros, imponiendo su estatura y obligándola a mirar hacia arriba. Su rostro estaba tenso como una cuerda de violín, las venas del cuello marcadas por la rabia contenida. No quedaba ni un ápice del hombre suave que le preparaba el desayuno los domingos. Frente a ella estaba el tiburón de los negocios. «No me voy a ir a ningún lado, Renata, no hasta que me digas qué significa todo esto», sentenció con frialdad, señalando el vientre. «Explícamelo.
porque hasta el contador más mediocre suma mejor esta porquería de historia que me contaste. Te largas diciendo que me odias, que tienes a un magnate petrolero esperándote con lujos. Te vas sin pedir pensión, supuestamente para vivir como reina en Dubái. Y 9 meses después te encuentro trapeando el suelo en mi propia ciudad, pesando 10 kilos menos y embarazada de 8. Renata apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. No es asunto tuyo, Andrés. Mi vida ya no te pertenece. Entiéndelo, respondió con dureza fingida. Claro que lo es, rugió Andrés golpeando la pared de ladrillo justo al lado de su cabeza. Trozos de mortero y polvo cayeron sobre sus hombros. Ella saltó asustada, pero no apartó la mirada. Mírame a los ojos, Renata. Mírame ahora mismo y dime la verdad absoluta. ¿Ese hijo es mío? La pregunta detonó en el callejón como una bomba. El silencio sepulcral solo fue interrumpido por su respiración agitada y el zumbido de la lámpara rota. Andrés bajó la mirada hacia el vientre y su respiración se volvió errática. Una mezcla dolorosa de esperanza aterrorizada y furia desoladora cruzó su rostro. Si ese bebé era suyo, si su propio hijo había pasado hambre mientras él cerraba tratos millonarios, la culpa lo destruiría para siempre. Renata vio esa vulnerabilidad en sus ojos. Vio cómo la armadura del empresario se agrietaba y eso le rompió el alma. Quería abrazarlo, llorar en su pecho y confesarle que lo amaba más que a su vida. Quería decirle que nunca dejó de amarlo, que vendió todo para pagar a los extorsionadores que amenazaron con destruirlo. Quería revelarle que el hijo era suyo, pero las voces de los matones resonaron en su cabeza. Si él se entera, lo metemos preso con pruebas falsas y lo matamos en la cárcel antes de que pueda defenderse. Tú te vas, te desapareces, o ese bastardo no llegará a nacer. Fue la amenaza final que la marcó. Renata tragó el nudo de lágrimas, endureció la mandíbula y sacó fuerzas de la desesperación. Su rostro se transformó, adoptando una máscara de arrogancia forzada, fría y vacía. No seas iluso, Andrés, dijo, escupiendo las palabras con un desprecio que le quemó la garganta. El hijo no es tuyo bajo ninguna circunstancia. Es de él, del hombre por el que decidí dejarte y buscar una vida mejor. Andrés sintió como si le vaciaran un balde de agua helada en la nuca. Un dolor físico real le atravesó el pecho. Soltó una carcajada irónica y áspera. ¿De él? ¿Del supuesto millonario europeo? ¿Y dónde está ese gran hombre ahora? ¿Por qué la mujer de un magnate está limpiando mesas vestida de azul? ¿Dónde están tus lujos, Renata? Ella desvió la mirada hacia la basura. Me abandonó. Soltó la mentira de golpe. Fue un error monumental. Fui una estúpida que se dejó deslumbrar. El infeliz me echó en cuanto supo del embarazo. Canceló mis tarjetas y me dejó tirada. Tuve que volver y buscar trabajo de lo que sea para no morir de hambre. Andrés procesaba cada palabra con desconfianza instintiva, escaneando su rostro. Observó su labio partido por la deshidratación y la postura encorvada. Así que eso es todo lo que hay detrás de tu gran aventura, murmuró retrocediendo medio paso. Me cambiaste por una fantasía barata. Te fuiste a revolcar con un idiota por dinero y cuando te dejó con el problema, terminaste barriendo miseria. El karma es una perra verdaderamente despiadada. ¿No es así, Renata? Ella se ahogaba ante el odio en su voz, pero asintió lentamente, aceptando el castigo. Sí, Andrés, soy una estúpida y tienes toda la razón. Ya viste lo miserable que soy. Ya tuviste tu venganza. Ahora vete. Déjame seguir trabajando para comprar pañales. Suplicó con una lágrima traicionera rodando por su mejilla sucia. Andrés la miró un largo segundo. Su inteligencia no se apagaba por el enojo. Algo en la voz de ella no terminaba de encajar. Había un dolor físico evidente que no encajaba con una mujer interesada. Sin embargo, el orgullo es un monstruo ciego. Andrés enderezó la postura, ajustó las solapas de su saco y volvió a ponerse su armadura de acero. Su rostro se tornó una máscara inexpresiva. «Me das lástima.
Espero que tu sueldo mínimo sea suficiente para alimentar tu orgullo. Sin añadir palabra, dio media vuelta y regresó hacia la puerta del restaurante, dejando a Renata sumida en la oscuridad. En cuanto él desapareció, a ella le fallaron las rodillas y se desplomó sobre el asfalto, llorando de manera desconsolada. Creía haberlo salvado una vez más con sus mentiras. Pero dentro del local, Andrés no se dirigió a la salida. Caminó directo hacia su mesa con el instinto ardiendo como una alarma. Tomó su teléfono y marcó un número con determinación. La versión de Renata era demasiado perfecta para ser real y él estaba decidido a descubrir la verdad, costara lo que costara. Cruzó la cocina en sentido inverso, ignorando el caos de sartenes, y se reincorporó al salón perfumado del élite. Su rostro era una pieza de granito. A pocos metros, Octavio permanecía rígido y sudando frío. Andrés lo ignoró como a un insecto y avanzó hacia la mesa donde los tres ejecutivos lo esperaban petrificados. El abogado intentó retomar la negociación empujando el contrato manchado y ofreciendo un descuento. Andrés se quedó de pie sin tocar la pluma. «El trato se cancela», soltó con voz plana que cortó el aire como guillotina. Ante las protestas del abogado, Andrés apoyó las manos en la mesa con postura amenazante. «No quiero el restaurante. Quiero el edificio completo, la torre comercial entera». Ante la objeción de que no estaba en venta, Andrés ofreció 250 millones en efectivo con transferencia inmediata en 24 horas. El abogado balbuceó preguntando por qué quería el inmueble entero. Andrés fijó su mirada asesina en Octavio y respondió: «Porque como dueño del restaurante soy un inversionista, pero como dueño del edificio soy Dios». Elevó la voz para que el gerente lo oyera, declarando que su primera orden sería redactar un nuevo contrato con una cláusula no negociable. El despido inmediato de Octavio Méndez sin liquidación, amenazando con usar todo su bufete para que no volviera a conseguir empleo ni limpiando baños. Tras dejar claro su poder, salió del restaurante y marcó a su jefe de seguridad, un exmilitar especializado en inteligencia llamado Solís. Ordenó desplegar a todos sus hombres para obtener un informe completo sobre Renata Mendoza. Ante la sorpresa del investigador, Andrés reveló que la acababa de ver trabajando en limpieza y embarazada de 8 meses. Exigió rastrear cuentas bancarias, registros médicos y vídeos. «Quiero saber quién es el amante que supuestamente la embarazó o si alguna vez existió», gruñó. Golpeando el asiento de su camioneta blindada, gritó que pagaba por verdades y no por excusas, exigiendo el expediente sobre su escritorio antes del amanecer. Tras cortar la llamada, se cubrió el rostro con desesperación, incapaz de borrar la imagen de las manos agrietadas de Renata frotando su vientre. Eran las 4:15 de la mañana cuando su oficina en el piso 40 estaba sumida en penumbra. Andrés caminaba en círculos como un león enjaulado, bebiendo café negro con sabor a ácido. El sonido de la puerta electrónica anunció la llegada de Solís, quien lucía inusualmente pálido y sostenía un sobremanila grueso. Andrés se detuvo en seco. ¿Tenía la identidad del europeo? Solís tragó saliva e informó que nunca hubo ningún magnate árabe ni viaje al extranjero. Renata no había salido de Guadalajara ni pisado un aeropuerto en los últimos 9 meses. Andrés sintió que le arrebataban el aire mientras rasgaba el sobre con violencia. Fotos y documentos financieros cayeron sobre la mesa de cristal. La primera imagen lo golpeó en el pecho. Renata con un suéter viejo caminando por una banqueta rota en una zona peligrosa. Solís explicó que vivía en un cuarto de azotea de 12 metros cuadrados, con baño compartido y 2 meses de atraso en una renta de 1.500 pesos. Andrés colapsó emocionalmente. ¿Por qué vivía en la miseria si él nunca le bloqueó las cuentas? El investigador mostró estados de cuenta. Renata vació sus ahorros, vendió su auto, empeñó joyas y remató ropa de marca días antes del divorcio. Reunió casi 4 millones de pesos en menos de 72 horas. Una cifra inexplicable dada su indigencia. Solís señaló una transferencia única de 3.9 millones a una cuenta fantasma en las Islas Caimán, vinculada a Arturo del Valle y Felipe Romero. Esos nombres detonaron en la cabeza de Andrés.
Eran sus antiguos socios mayoritarios, expulsados por fraude masivo un año atrás. El investigador reveló que, aprovechando un viaje de Andrés a Nueva York, estos hombres interceptaron a Renata sola a la mansión con hombres armados. Tenían documentos falsificados para incriminar a Andrés en el fraude que ellos mismos cometieron. La evidencia falsa era tan perfecta que lo habría condenado a 20 años en prisión máxima y a perder toda su empresa. Andrés tuvo que sujetarse del escritorio para no caer. Le exigieron 4 millones para entregarle la única copia de la evidencia falsa y la obligaron a divorciarse y desaparecer, bajo amenaza de muerte para ambos. El silencio de la oficina era ensordecedor mientras Andrés miraba las fotos de Renata durmiendo en un colchón en el suelo y limpiando mesas por propinas. Ella no lo había traicionado. Lo había abandonado para salvarle la vida y su imperio, asumiendo el papel de villana cruel para protegerlo del chantaje. Vendió hasta su última gota de dignidad para pagar el rescate de su libertad, soportando su odio durante meses. Andrés se tapó la boca ahogando un sollozo gutural al darse cuenta de que, si no hubo amante, el bebé de 8 meses era suyo. Cayó de rodillas llorando como un niño, destrozado por el sacrificio de su esposa y la humillación que él mismo le infligió la noche anterior. Solís lo instó a levantarse, advirtiendo que la situación era aún más grave. Renata no había ido a trabajar esa mañana porque fue enviada a urgencias. Por desnutrición severa y estrés extremo, desarrolló preeclampsia severa con complicaciones mortales. Se encontraba en el Hospital General Universitario y los médicos advirtieron que ni ella ni el bebé pasarían de esa noche. Andrés no recordó cómo salió de su oficina. Su mente solo tenía espacio para llegar a ella. Arrancó las llaves de su camioneta blindada y aceleró por las calles vacías, saltándose semáforos. Gritaba de dolor, golpeándose el pecho por haber sido el quien la empujó al límite con sus insultos mientras ella le salvaba la vida. Frenó bruscamente invadiendo el carril de ambulancias del hospital. Al entrar, la sala de espera era un caos de personas durmiendo en sillas de plástico y olor a desinfectante barato. Andrés atravesó el lugar con su traje arrugado y exigió verla en recepción. Ante la negativa de la enfermera, Solís intervino mostrando su identificación militar para agilizar el acceso al área de choque. Andrés corrió por el pasillo y tras unas cortinas de tela percudida encontró a Renata en la cama número 4. Estaba pálida, con tubos de oxígeno y vías intravenosas en sus brazos delgados. El uniforme azul había sido cortado para colocarle los monitores, dejando ver su vientre. Pero lo que más dolió fue ver sus manos cubiertas de llagas y quemaduras químicas. Cayó de rodillas junto a la camilla de metal barato, besando sus manos maltratadas y suplicando perdón entre lágrimas. De pronto, las alarmas del monitor cardíaco se dispararon. El doctor Ramírez, jefe de guardia, entró furioso exigiendo que sacaran a Andrés. Él se puso de pie con ferocidad, identificándose como su esposo y padre del niño. El médico lo increpó preguntándole dónde había estado los últimos 8 meses mientras ella se consumía. Andrés intentó explicar que podía trasladarla a una clínica privada, pero el doctor le advirtió que moverla causaría un paro cardíaco inmediato. Ramírez le entregó el expediente donde Andrés leyó que Renata sufría de desnutrición severa y anemia extrema por haber dado toda su energía al bebé. El informe detallaba jornadas de 14 horas y una ingesta calórica mínima. Ella no tenía dinero ni para agua, pero conservaba los recibos de la casa de empeño para pagar las vitaminas del niño. Andrés revisó la bolsa de tela vieja de Renata y encontró un ultrasonido guardado con cuidado donde ella había escrito: «Para que tu papá esté a salvo, mi amor». El llanto de Andrés estalló de nuevo mientras abrazaba el vientre de su esposa, pidiéndole que no lo dejara solo en su imperio vacío. El doctor Ramírez advirtió que la placenta se estaba desprendiendo y los riñones de Renata empezaban a fallar. Se activó el código rojo y la llevaron al quirófano de emergencia. Andrés corrió junto a la camilla jurándole amor hasta que las puertas metálicas se cerraron frente a él. Se quedó solo en el pasillo con el alma pendiendo de un hilo, mirando la luz roja de cirugía en curso.
Solís se mantuvo en guardia mientras Andrés se sentaba en el suelo con las manos manchadas de la sangre de su esposa. En ese momento, una mujer llamada Carmen, compañera de Renata en el restaurante, llegó desesperada. Al reconocer a Andrés como el hombre que humilló a Renata la noche anterior, lo enfrentó con odio visceral. Andrés no se defendió y confesó ser su esposo, lo que provocó una risa amarga en Carmen. Ella le gritó sobre las veces que Renata lloraba de hambre o comía sobras de los clientes para pagar la clínica. Le reveló que Renata se escondía de cada auto de lujo por miedo a los hombres que la amenazaban. Carmen le reprochó que, a pesar de ser su héroe, él la miró con asco y permitió que Octavio la maltratara. Andrés suplicó que se detuviera admitiendo su cobardía y deseando estar él en la mesa de operaciones. Carmen finalmente se compadeció y le contó que encontró a Renata perdiendo sangre en el callejón, resignada a que Andrés la odiara con tal de que él estuviera a salvo. La luz del quirófano se apagó y el doctor Ramírez salió con la bata manchada. Informó que la perdieron 2 veces en la mesa, pero su instinto de supervivencia salvó su vida y la del bebé. El niño nació prematuro y fue trasladado a cuidados intensivos neonatales con dificultades respiratorias. Andrés exigió verla, pero el médico le advirtió que estaba extremadamente débil. Entró en la habitación de recuperación en penumbras. Viendo a Renata como una muñeca de porcelana rota tras la cesárea, se detuvo junto a la cama, observando el rostro que odió por una mentira, dándose cuenta de que nunca podría pagar tal devoción. Renata abrió los ojos y al ver a Andrés, el terror regresó a su mirada intentando alejarlo por miedo a que lo dañaran. Le suplicó que se largara y fingiera que ella no existía para protegerlo de la supuesta evidencia falsa. Andrés cayó de rodillas sujetando sus manos magulladas y le confesó que ya sabía toda la verdad sobre el chantaje de Arturo y Felipe. Le dijo que sabía que ella lo había dejado solo para salvarle la vida. Renata se desmoronó llorando con alivio tras meses de agonía y soledad. Andrés la abrazó con cuidado en la cama del hospital, pidiéndole perdón por haber dudado de ella y por dejarla caer en la miseria. Lloraron juntos hasta que ella recordó al bebé y entró en pánico. Andrés le aseguró que su hijo era un guerrero y estaba vivo bajo cuidados médicos. Mientras ella descansaba, una energía fría y letal se apoderó de Andrés. Los hombres que le hicieron eso a su familia iban a pagar con sangre. Andrés le juró que nadie volvería a tocarla y que el miedo se terminaba ese día. Al notar el destello asesino en sus ojos, ella le preguntó qué haría y él respondió que demostraría quién era el verdadero dueño del infierno. Salió de la habitación transformado con una frialdad quirúrgica y ordenó a Solís preparar al equipo de asalto para ejecutar su venganza. Sabía que sus enemigos celebraban en el club de industriales sin sospechar que él ya conocía el fraude y que acababan de convertir a un empresario en un carnicero. Andrés Salcedo marcó un número de alta prioridad mientras caminaba hacia la salida del hospital con la voz cargada de una determinación letal que no admitía réplicas. Informó al fiscal que tenía un paquete de pruebas contundentes sobre lavado de dinero, extorsión agravada y tentativa de homicidio, exigiendo órdenes de aprehensión inmediatas para sus socios. Antes de partir hacia su venganza, se detuvo un instante ante el cristal de la unidad de cuidados intensivos neonatales, observando a su pequeño hijo luchar por la vida entre cables y monitores. Le prometió al oído, a través del vidrio, que limpiaría el mundo de esos criminales para que él y su madre jamás volvieran a sentir el frío del miedo. Pocos minutos después, 3 camionetas blindadas salieron del recinto médico a toda velocidad, con Andrés revisando en su tableta los últimos movimientos financieros de sus enemigos. El magnate sabía que Arturo y Felipe habían cometido el error fatal de subestimar el amor de un hombre que ya no tenía nada que perder porque lo había recuperado todo. El operativo fue ejecutado con una precisión militar y en absoluto silencio. Justo cuando el sol terminaba de bañar la ciudad, las camionetas de Salcedo y patrullas de la Policía Federal interceptaron a los traidores en el estacionamiento privado del Club de Industriales. Arturo, cuya arrogancia se desvaneció al ver a Andrés bajar del vehículo, soltó su vaso de whisky mientras temblaba de pánico. Felipe intentó huir desesperadamente, pero Solís lo neutralizó contra el pavimento antes de que pudiera avanzar 3 pasos. Andrés se acercó a Arturo y tras propinarle un golpe seco en el estómago que lo dejó sin aliento, le susurró al oído que Renata le enviaba saludos desde el hospital. Le aseguró que no irían a una celda de lujo, sino a la zona general de la prisión donde los internos sabrían exactamente qué hacer con quienes dañan a una mujer embarazada. Mientras la policía se llevaba a los extorsionadores esposados,
Andrés contempló cómo los imperios de papel de sus enemigos se desmoronaban por completo. Había recuperado la evidencia falsa, destruido a sus adversarios y por primera vez en 9 meses sentía que sus pulmones se llenaban de aire puro en lugar de cenizas. 3 meses después de aquella tormenta, la mansión Salcedo en Puerta de Hierro dejó de ser un mausoleo frío para vibrar con una energía renovada. El jardín resplandecía con flores frescas y en la terraza, bajo la sombra de un roble, Renata descansaba en una mecedora de mimbre. Lucía un vestido de seda blanca que realzaba su belleza recuperada, aunque sus manos aún conservaban pequeñas cicatrices que ella se negaba a borrar. Esas marcas eran para ella el testimonio orgulloso de que era una sobreviviente de la peor de las batallas. En sus brazos dormía plácidamente Andrés Jr., quien tras pasar 6 semanas en la incubadora ahora era un bebé fuerte de mejillas rosadas. Andrés se acercó a ellos quitándose el saco del traje y besó con ternura la coronilla de su esposa. Antes de acariciar la mano del niño, preguntó por sus tesoros con una voz llena de una calidez que sus socios comerciales jamás imaginarían posible en él. Renata le dedicó una sonrisa radiante y le comentó que Carmen había llamado para informarle que la remodelación del nuevo restaurante marchaba de maravilla. Los antiguos compañeros de limpieza de Renata no podían creer que ahora fueran socios legítimos del negocio que antes los explotaba. Andrés se sentó a su lado, consciente de que ninguna acción compensaría del todo el calvario que ella había soportado sola. La primera acción de Andrés tras recuperar el control fue clausurar el Elite y despedir a Octavio Méndez con una demanda legal que lo dejó en la indigencia. Reabrió el establecimiento bajo el nombre Milagro de Renata, entregando la gestión y acciones a Carmen y a quienes ayudaron a su esposa en la miseria. Andrés confesó que a veces despertaba por las noches y todavía veía la imagen de ella en aquel callejón vestida con el uniforme azul de limpieza. Renata le puso una mano en la mejilla, deteniendo sus palabras y asegurándole que esa prenda se había quedado definitivamente en el pasado. Le explicó que no veía aquel uniforme como una humillación, sino como la armadura que le demostró cuán fuerte era. Para ella, aquel sacrificio valía cada gota de sudor, porque había servido para mantener a su familia a salvo. Andrés la atrajo hacia sí, rodeándola a ella y al bebé en un círculo protector que prometía no romperse jamás. El hombre de acero había aprendido que el verdadero poder no residía en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de sacrificarse por los seres amados. Mirando hacia el horizonte de la ciudad, prometió que el resto de su vida sería para servirlos y que nunca más habría secretos entre ellos. Renata apoyó la cabeza en el hombro de su esposo mientras el sol de la tarde bañaba la escena con una luz dorada y pacífica. La historia que comenzó con un divorcio fingido y una traición inventada terminaba con la victoria total del amor sobre la ambición desmedida. Andrés Salcedo comprendió que solo fue verdaderamente rico el día que encontró a su esposa limpiando mesas, porque ese día su corazón volvió a latir. La justicia se había impartido. Los enemigos estaban tras las rejas y la familia finalmente estaba unida y en paz. Si esta historia te recordó que el amor verdadero no conoce límites y que el sacrificio silencioso es la prueba más grande de lealtad, suscríbete ahora a Cuentos que Enamoran. Activa las notificaciones. Comparte este video con quien necesite creer en la redención y déjanos en los comentarios tu ciudad y la hora exacta en que nos escuchas. Gracias por caminar con nosotros hasta el final. Que el amor, en todas sus formas, te encuentre siempre. Hasta la próxima historia.